bioética, quien nos estará participando en el primer bloque que se denomina Salud, Ética y Estética, y nos estará platicando sobre este tema, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, gracias por el aplauso, gracias por su presencia. Espero que esta primera charla sea atractiva. No supe si me invitaban como ponente o como mal ejemplo cuando están hablando de sobrepeso, pero de todas maneras me animé a venir para estas cosas. Iniciemos con la ética. Me piden hablar no de obesidad, no de trastorno de la conducta alimentaria, sino ligar tres aspectos: ética, estética y bioética, con esos tres. Voy a intentarlo y espero que sea menos para ustedes. Iniciando con la ética. Entre los filósofos griegos, entre ellos Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos definían a la ética como el arte de vivir para lograr la felicidad. Este concepto se mantuvo a través de la historia y en la actualidad podemos ampliar esta definición y decir que es la ciencia de la moral y las obligaciones del hombre, las reglas que rigen la conducta, el actuar, manteniendo los valores sociales y culturales a cual se le denomina ética y etos. En la estesis, la estética, término acuñado por Alexander Baumgarten y que significa sentido, y quien definió a la belleza como la percepción de la sabiduría que se adquiere a través de los sentidos, y consecuentemente la estética como la ciencia del conocimiento sensitivo, la sensación de lo bello, inherente al ser humano desde su aparición en el planeta. El hombre se le ha dejado seducir por la belleza, la busca, la imita y quiere ser parte de ella. La búsqueda de la belleza se vuelve una actividad cotidiana porque reconforta y proporciona placer. Pero como todas las sensaciones, el juzgamiento de lo estético depende de la percepción del estímulo a través de los órganos sensoriales y de la influencia que el individuo tenga de los patrones sociales y culturales establecidos como bellos. Todas las culturas y sociedades siempre han establecido patrones estéticos para las manifestaciones artísticas, para la arquitectura, para la apropiación y explotación de la naturaleza y también obviamente para el propio ser humano. Incluso dentro de una misma cultura y época existen patrones estéticos para los subgrupos o subculturas. Llamar grupos, subgrupos o subculturas no es de meditarlos, es simplemente aceptar que hay esto. Por ejemplo, los patrones estéticos del movimiento punk pueden ser no estético para algunos otros grupos sociales, pero es totalmente válido para este grupo en específico. Todos estos patrones se convierten en paradigmas estéticos y signos de aceptación social y estatus en el nivel social. Así, la búsqueda de esos paradigmas se establece como un objetivo para gran parte de las personas de ese grupo social. A la necesidad natural de belleza se le suma el deseo por lograr el parámetro de belleza socialmente establecido y aceptado. Para abundar en esto, los filósofos de la Ilustración expresaban la idea de que un cuerpo hermoso era expresión visible de la virtud humana. Por el contrario, los cuerpos feos significaban espíritus no saludables. Se establecía así un vínculo entre la sensación que percibe la gente del cuerpo que habita y su felicidad mental, concepto que en la posmodernidad ha sufrido distorsiones y una clara ideologización. Ejemplo claro de esto es que en la actualidad, como nunca antes se había visto, los niños y los adolescentes manifiestan su afinidad hacia una determinada estética corporal, impuesta no solamente por los patrones culturales y sociales, sino además por los intereses de la sociedad. Esto ha conducido a que los más jóvenes presenten una preocupación excesiva y obsesiva por su cuerpo y su apariencia física, motivo por el cual se encuentra en riesgo de llevar a cabo conductas de riesgo para su propia salud y el desarrollo de los denominados trastornos de la conducta alimentaria. La hipótesis que sostenemos es que existe un hedonismo de lo cotidiano, irreprimible y potente, que sostiene a toda vida en sociedad, una suerte de estructura antropológica
una suerte de estructura antropológica. Este hedonismo y su aceptación o marginación ha generado en el presente que el vínculo social se ha vuelto emocional. Las relaciones sociales están animadas por las vivencias cotidianas de una manera orgánica. De esta manera se elabora una manera de ser en lo que lo primordial será lo que se experimenta con el otro y que designa como la expresión ética de la estética. En la actualidad podemos ver cómo los sonidos, los colores, los olores, las formas, todo se combina de tal manera que favorece un sensualismo colectivo, un sensualismo cotidiano, un hedonismo que desdibuja hoy a la propia belleza. Lo estético es el sentir común. Parece ser el mejor medio para nombrar el consenso que se elabora ante nuestros ojos, el de los sentimientos compartidos o de las sensaciones exacerbadas. Pero una estética sin restricciones, sin el factor de la socialidad, donde lo importante es el placer de los sentidos, el juego de las formas, el regreso pujante de la naturaleza, la intrusión de lo fútil, todo eso hace que la sociedad sea más complicada y que sufra incluso una abdicación del espíritu. El resultado de una tendencia de apreciación de la estética impuesta desde los multimedia, dirigida principalmente a la población juvenil, en la cual hacen de la estética y la belleza sinónimo de éxito, aprobación, felicidad y placer, ha traído consigo no solamente frustración e intolerancia en los jóvenes, sino una serie de componentes que han alterado las conductas alimentarias, la cultura y a la familia, así como un alarmante crecimiento de problemas conductuales vinculados a los hábitos alimenticios y los problemas de salud asociados. Vivimos en una época donde nada es ya verdaderamente importante, lo que paradójicamente hace que todo tenga importancia. Este relativismo, que en palabras del filósofo James Rachels es el único razonamiento que prudentemente podría usarse para censurar las acciones de cualquier sociedad, incluida la nuestra, es cuestionarnos si la estética fomenta o limita el bienestar de las personas cuyas vidas se ven perturbadas por ella. No se puede negar que mujeres y hombres mostramos en la hora posmoderna una mayor preocupación por el peso y la imagen corporal, lo que ha llevado a recurrir a dietas y regímenes que en un gran número de veces llevan a problemas de salud, al que se suma un nuevo tipo de comercio, el de los productos milagros, quienes anuncian la pérdida de peso en días o en semanas, con el consumo de estos, o incluso incluyen hasta sustancias adictivas, así como la venta de un gran número de equipos para ejercicios gimnásticos, lo que se anuncian a todas horas en la televisión. En las últimas 3 décadas, mujeres y hombres somos presas de la publicidad, que ofrece ser atractivos y una vida de placeres y confort, enmarcado en un ambiente global de hedonismo, utilitarismo y materialismo, que desplaza completamente los valores tradicionales, siendo el colectivo de mujeres el que está más expuesto a mayores riesgos para el desarrollo de estos trastornos de la conducta alimentaria, lo que justifica la obligación de implementar programas de prevención por las autoridades, no tan solo sanitarias, sino también las autoridades educativas. Con respecto al anterior, afirmamos que para solucionar este problema no se trata únicamente solamente de tener mucha información técnica. Para responder a estas preguntas se necesita tener un criterio formado, para lo cual hay que aprender a pensar y conocer las líneas de procedencia de nuestros valores y conceptos, ya que pensar es analizar las fuerzas sociales, políticas, ideológicas, económicas, religiosas, todas las que arman el entramado social en el cual se toman las decisiones. Michel Maffesoli, considerado uno de los fundadores de la sociología de lo cotidiano, en su obra En el crisol de las apariencias, para una ética de la estética, señala que la modernidad estableció una dicotomía entre la razón y lo imaginario, o dicho de otra manera, entre la razón y lo sensible. Él define como hiperrelacional un modo de conocimiento que quiere integrar todos los parámetros que habitualmente se consideran secundarios,
lo frívolo, la emoción, las apariencias, la estética. Se podría hablar de sensibilidad de la razón, aquello que en todos los campos sociales hace que la razón se entremezca en virtud de esas fuerzas sensibles de la vida. Maffesoli trata de dar al término estética su sentido pleno y no restringirlo a aquello que tiene que ver con las obras de la cultura o sus interpretaciones. La estética difractada en el conjunto de la existencia, nada está indemne a ella, ha contaminado todo, la publicidad, lo político, la comunicación, el consumo, la vida cotidiana. En este contexto, los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado sobre todo en países occidentales, industrializados y, por qué no decirlo, con un libre mercado, aunque ya empieza a ser visible en países en vías de desarrollo. En México no disponemos de una información precisa sobre la prevalencia de estos trastornos, en virtud de que la Encuesta Nacional de Nutrición hizo énfasis exclusivamente en la obesidad. Pero si consideramos estudios similares en países latinoamericanos, podremos inferir que las cifras de riesgo para evolucionar hacia algún trastorno de la conducta alimentaria sea de un 18% en jóvenes universitarias, voy a señalar a mujeres, y en el caso de adolescentes con sobrepeso se incrementa hasta un alarmante 41% el riesgo de presentar un trastorno de la conducta alimentaria, por lo que un adecuado programa de combate a la obesidad debe tener en cuenta la alimentaria. Alrededor de los 95% de los sujetos con trastornos de la conducta alimentaria son adolescentes y adultos jóvenes, en su mayoría mujeres, lo que hace evidente la influencia del género en su génesis, no así en su patogenia, lo que es aún más complejo. Varios autores han sugerido que la orientación del rol de género y particularmente la socialización vinculada colocan a las mujeres en riesgo de desarrollar un trastorno alimentario, principalmente durante el periodo de la adolescencia y la adultez temprana. Por lo anterior, es que Berten y Kreisler proponen que el tratamiento más apropiado para los trastornos de la conducta alimentaria deben incluir una terapia con énfasis en género, que tiene como objetivo realizar las influencias socioculturales que plasman los trastornos del hábito del comer y que reconozca la trascendencia de la autoestima, el autocontrol y la fortaleza de los pacientes. Es preciso recordar que en la edad escolar aparece por vez primera la preocupación por la imagen corporal, lo que se asocia con popularidad, inteligencia y éxito, y se rechaza la gordura, y por lo tanto a los gorditos y a las gorditas, lo que explicaría el fenómeno creciente del bullying a que son sometidos un gran número de niños, incrementando con esto asimismo su vulnerabilidad. Situación a la que de manera involuntaria se estarían sumando algunos programas de combate a la obesidad. Voy a repetir esto. De manera la participación de expertos en salud mental y bioética y otros programas y otras personas y otros grupos en franca armonía y en colaboración con intereses comerciales. Tomando en cuenta que los trastornos de la conducta alimentaria como enfermedad comprometen aspectos fundamentales del desarrollo psíquico a estas edades, en aspectos como la autoestima, la autonomía y las habilidades sociales, además de las consecuencias potencialmente graves que produce la salud física del adolescente, se puede deducir la importancia que tiene el apropiado conocimiento y manejo de estas patologías. En un intento por delimitar mejor las distintas entidades nosológicas y unificar los criterios diagnósticos, se han usado distintos manuales de diagnósticos, entre ellos el DSM-4, que define algunas patologías como la anorexia nerviosa, la bulimia, el desorden alimentario no especificado de otra manera y desorden de ingesta excesiva, además de otros manuales que clasifican y definen a trastornos de la conducta alimentaria como el DSM-PC, el que considera otros trastornos, dieta, imagen corporal, atracones, conductas de eliminación y varios problemas más. Se estima
que la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria ha aumentado en los últimos decenios, especialmente, como hemos señalado, en los países occidentales. También se ha comprobado que es mayor en el nivel socioeconómico medio y alto. Un 85% de los pacientes que van a tener trastornos de la conducta alimentaria lo van a desarrollar entre los 11 a los 18 años de edad, lo cual es un elemento más que nos debe alarmar. La etiología de estos trastornos es compleja y no está totalmente entendida, ya que es una combinación de factores tales como los biológicos, genéticos y neuroquímicos, los psicológicos, perfeccionismo, expectativas personales altas, tendencias a complacer las necesidades de los demás y la baja autoestima, los familiares, padres sobreprotectores, ambiciosos, preocupados por el éxito, rígido, evitadores de conflictos, los sociales, sobrevaloración de la delgadez en la mujer, junto con estímulos de ingesta de alimentos de alta densidad energética. El modelo propuesto con mayor frecuencia señala que existirían factores predisponentes individuales, psicológicos, psíquicos, físicos y socioculturales, que cuando están presentes obligan al equipo de salud a estar muy atentos para prevenir un trastorno de la conducta alimentaria. Más aún si a los anteriores se suman factores precipitantes que determinan que el futuro paciente inicie una dieta sin estar con sobrepeso. Un factor precipitante, ahorita voy a hablar de los factores, es que el paciente inicia una dieta sin tener sobrepeso ni obesidad. Y los procesos perpetuantes que hacen que mientras más se demore en iniciar el tratamiento, más costará en revertirlos. Voy a enumerar simplemente, sin quedarme en esto, los factores predisponentes para que los tengamos muy claros. Ser mujer, tener historia familiar de trastornos alimentarios, herencia, ser perfeccionista y complaciente con los demás, tener dificultad para comunicar las emociones negativas, tener dificultad para resolver conflictos, tener baja autoestima, tener padres sobreprotectores, experiencias de vida adversas, presión del medio social sobre el ideal de figura corporal. ¿Cuántos de nosotros les decimos a los hijos, cómo estás gordito, estás con sobrepeso, les molestamos? Y de repente no nos preocupan las anorexias y las bulimias, no las vemos en casa, cuando yo en una revisión que hice, por lo menos a corto plazo provocan más muertos, aunque a la larga va a ser la obesidad, a corto plazo va a producir más muertos la anorexia y la bulimia. Desbalance en los neurotransmisores, sobre todo la serotonina, y la dieta, como había mencionado, como factor predictor. Entre los factores precipitantes, una dieta precursor necesario, una dinámica familiar y comentarios negativos de la familia y los amigos acerca de la apariencia, peso, figura y eventos negativos como pérdida efectiva. En los duelos se aumenta de peso, no solo hay el duelo psicológico, también se aumenta de peso en muchas ocasiones, fracaso académico, conflicto familiar, dificultad con las tareas del desarrollo y la transición a la adultez y abuso sexual. Los factores perpetuantes, aquellos más difíciles, son los procesos biológicos relacionados con la desnutrición y la realimentación, cambios en tasas metabólicas, función gastrointestinal, sistema endocrino, entre otros. Los procesos psicológicos. Algunos terapeutas intentan demostrar que los desórdenes alimentarios son una consecuencia inevitable de una sociedad que devalúa la experiencia y los valores. En el caso de la mujer, objetivando su cuerpo, este materialismo brutal de las últimas épocas, y desacreditando amplias áreas de logros femeninos pasados y presentes. Las terapias con orientación de género permiten a las mujeres aprender a apreciar su cuerpo y sentirse cómodas con él, afrontando que el hecho de ser delgadas o tener algún sobrepeso no significa que obtendrá o perderá autoconfianza, belleza o algo para los jóvenes, ser sexualmente atractivo. Como medida preventiva para niños y adolescentes,
se recomienda estimular el uso más selectivo de los medios de comunicación social, evitando los que colocan su atención en la figura corporal, favoreciendo la distorsión de la imagen corporal. Al respecto, la moda de hombres atléticos, mujeres muy delgadas, con rasgos de europeos del norte y otros mitos sobre la estética deforman la realidad y hacen de la apreciación de la belleza un ideal que tiene que ver con nuestro entorno. Los anuncios hoy de una televisora, en la televisión por cable, la muchacha sueña un hombre guapo, un artista, no sé el nombre, norteamericano, que se encuentran, ojalá y no lo hayan visto, pero para los que hayan visto este anuncio, la gorda, chaparra, fea, la sirvienta, la quieren como de la casa. Hay que evitar esto, hay que evitar que los jóvenes perpetúen estas imágenes, hay que ser selectivo con lo que ven nuestros hijos. Se recomienda a los profesionales ayudar a los jóvenes adolescentes a resistir la presión social para conformarlos hasta estándares no realistas de la apariencia y proveer guías sobre nutrición, ideales corporales reales y logro de autoestima, autoeficacia, relaciones interpersonales y capacidad de funcionamiento en las dificultades cotidianas. El manejo terapéutico debe ser concebido como un proceso integral que involucre simultáneamente lo social, la mente, el cuerpo y el espíritu, para favorecer de esta manera las relaciones saludables con la corporalidad y su impacto en la alimentación. De esta manera, la profilaxis de los trastornos alimentarios no consiste simplemente en la rehabilitación individual, sino en el cambio de las condiciones sociales que subyacen en su etiología. Es necesario establecer programas de prevención para disminuir el uso de dietas adecuadas y mejorar la autoestima de la imagen corporal. Una enfermedad donde hay una gran diversidad de agentes causales requiere de diversos enfoques terapéuticos. Hay consenso en la necesidad que estos pacientes sean abordados por un equipo inter y multidisciplinario en el que deben estar presentes al menos un nutricionista, un psiquiatra y un psicólogo. Se debe negociar con los pacientes un plan o programa que ayude al paciente a mantener su salud, lo que incluye nutrición, psicoterapia individual y en su caso familiar y en algunas ocasiones psicofármacos. Las y los adolescentes requieren siempre el compromiso cercano de sus padres. El patrón de comidas debe ser altamente estructurado, con tantas comidas y colisiones al día de acuerdo a la gravedad y al grado de cooperación. Hay que limitar los alimentos dietéticos y enfocarnos en una alimentación saludable. Debe efectuarse un control de peso por médico nutricionista. Establecer actividad física y con respecto a los medicamentos en general, se pueden usar los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. La reflexión bioética es un modo de pensamiento y de análisis de la realidad. Pues espero que por esto me hayan invitado. No se trata de dirimir acerca del bien y del mal como entidades independientes de los seres humanos. La bioética es una toma de posesión que puede justificarse en una concepción del mundo y de la vida. Todo momento histórico ha estado signado por determinados valores que constituyen su sentido epocal. No existe una época sin valores. La reflexión ética del posmodernismo trata de encontrar aquellos valores que enmarcan nuestra vida para poder desde allí encarar la acción profesional, en este caso en el marco de la salud. No se trata de un humanismo o pacifismo de meras palabras, ni siquiera de buenos sentimientos. La ética de la salud implica rebelarse contra posiciones ideológicas engañosas, donde se pone en evidencia una posición subjetiva que se manifiesta en cada decisión que se toma. Aplicados a la ética médica, la definiríamos como las reglas y principios que rigen la conducta profesional del médico y otros profesionales de salud, y que implica una dedicación a valores más elevados que la mera ganancia financiera.
El Código de Ética Médica obedece un esfuerzo por fortalecer el ethos médico y él mismo comprende la conducta apropiada que deben tener médicos y profesionales de la salud con relación a los pacientes, colegas, profesionales y, en fin, con toda la sociedad. Las preguntas que debemos formularnos tienen sentido en la medida que responden a nuestra conceptualización de la salud y la enfermedad, el avance de la tecnología, a la presión que ejercen los multimedia, las empresas de alimentos y bebidas, la industria cinematográfica, los educadores, los laboratorios e incluso los padres para imponer sus valores o productos o ideologías y conceptos de salud. Al modo de vida en los centros urbanos, a la medicalización de la sociedad, el divorcio entre ciencia y sociedad, al control de los cuerpos ejercido desde los estados y muy fundamentalmente a lo poco o nada que vale para algunos la vida humana. El trastorno de la conducta ya no puede pensarse solamente como una enfermedad que requiere condiciones para observación y tratamiento. Además, es necesario reflexionar y actuar sobre las patologías sociales producidas por nuestro modo de vida: economía liberal de mercado, desempleo, exclusión social, miseria, excesos, etcétera, etcétera. El ser humano tiene un cuerpo biológico, un sentido social, una mente y pensamientos y una espiritualidad que crean un modo de subjetivización que lo hace tener un proyecto, una necesidad de crear sentidos y razones que den continuidad al pasado, al presente y el propio futuro. La bioética lleva a pensar al padecimiento conductual como un proceso que impide a este ser persona. Lo que resulta imperativo es conservar la idea de una posible subjetivización y al padecimiento como una contingencia en la vida de una persona. Hoy nos vemos cooptados, médicos, pacientes, la sociedad en general, por un mercado de la estética motivado por la demanda creciente de servicios para lograr un deseo, el patrón estético impuesto. Dicho mercado es creado y mantenido por negociantes que han pensado en todo: publicidad, tecnología, destacados científicos a sus servicios. Estos negociantes han contribuido a vulgarizar las disciplinas dedicadas al tema con el popularizado eslogan de "no hay gente fea, solo hay seres humanos pobres". La belleza se ha convertido entonces en un producto más de la sociedad de consumo y muchos de los profesionistas que se dedican a ella quedan sujetos a ser los obreros y artesanos de una industria que impone los patrones, los tratamientos y la tecnología para lograrla, obviamente habiéndola provocado previamente. La estética, la sensación por lo bello, la fascinación por la belleza que viene de dentro de lo más central en nosotros y que es inherente al ser humano, quedan dominados por el ánimo mercantil de esta industria. También debemos llamar la atención sobre la ligereza y responsabilidad con la que algunas empresas entregan productos y tecnologías al mercado. Estas empresas mercadean y venden sus equipos sin respaldo científico serio, es decir, sin estudios previos debidamente realizados y comprobados para garantizar la seguridad en el uso y la efectividad de los resultados. Inclusive muchas veces venden los equipos con publicidad y folletos y modelos engañosos y generalmente sin ningún respaldo técnico. Esto ha provocado terribles consecuencias, complicaciones inesperadas y en algunos casos incluso irreparables. Pacientes que se sienten engañados y estafados, médicos estafados y con reputaciones menoscabadas. Los cambios sociales generados desde el siglo XX han desarrollado extraordinarios avances en la ciencia y en la tecnología, que junto con los cambios sociales, culturales y de estilos de vida también han generado nuevas concepciones de la belleza que comprometen seriamente la integridad del ser humano, debido a que son patrones de belleza corporal no ajustados a la realidad. Un ejemplo es como la publicidad fomenta la imitación de cuerpos de modelos extremadamente delgadas como símbolo de bienestar, salud, felicidad, éxito y poder. Los medios publicitarios, la cultura y la sociedad juegan un papel fundamental en patrones considerados como los ideales. Creo que estoy
En las últimas décadas, en el ámbito popular, se ha adjudicado la responsabilidad de la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria a los medios de comunicación, especialmente aquellos que promueven nuevas marcas reconocidas de ropa. Lo anterior es que con el sustento de que las modelos que participan en estas campañas publicitarias tienen un peso corporal muy por debajo del recomendado por la salud. De esto surgen muchos trastornos. El motivo principal por el cual aceptamos la invitación a este evento, al doctor Álvarez Cordero, que tanto apreciamos, fue extender el panorama del origen de los trastornos de la conducta alimentaria, respondiendo a la pregunta sobre el entorno contemporáneo, los causantes y desencadenantes de la prevalencia de estos trastornos. Si bien los avisos sobre alimentos que aparecen en revista y televisión nos incitan a probar más alimentos, y por otro las mujeres famosas atractivas nos muestran una delgadez impresionante, es comprensible que estos dobles mensajes confundan principalmente a la población de niños y adolescentes y les ocasione, por no lograrlo, sentimientos de culpa y de vergüenza. De ahí que sea necesario comprender estos aspectos tan evidentes. Del mismo modo que no se le puede asignar toda la responsabilidad a los medios de comunicación, tampoco a los factores psicológicos y sociales, a la familia específicamente, pues se ha evidenciado una vulnerabilidad biológica ya establecida. En estudios genéticos llegados a cabo en gemelos, estos estudios biológicos. Por otro lado, se han descrito alteraciones de la concentración de determinados neurotransmisores, ya habían señalado, como la serotonina, la noradrenalina, los opioides o la colecistocinina, que tendrían una repercusión directa sobre estos trastornos. Finalmente, exhortamos a los medios de comunicación a realizar una revisión del contenido de sus campañas publicitarias y del efecto en poblaciones vulnerables como son niños y adolescentes. Gracias por su atención. Muy buen día. Muchísimas gracias al doctor Gabriel García Colorado. Le entregamos un reconocimiento por parte de todo el comité organizador y un pequeño presente de la empresa Medix. Gracias y un aplauso nuevamente. Muchísimas gracias y bueno, corresponde el turno a uno de los médicos a los cuales yo admiro muchísimo. Me ha enseñado demasiado en el tema de la obesidad, cirugía bariátrica y además de la vida. Vamos pidiendo por favor a los técnicos, a ver si me pueden ayudar con la computadora y el cañón. Ay, aquí lo veo. Gracias. Ay, qué miedo. Sí está de miedo ahí. Sí está de miedo ahí estar. ¿No? Uy. Ya está acostumbrado. Adelante, por favor. Pásele. Que acá está lo bueno. Unas fallas técnicas que nunca faltan. Ok, perfecto. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahora sí damos continuidad a este foro. Quiero presentarles al doctor Rafael Álvarez Cordero, quien es doctor en Ciencias Médicas por la UNAM, tiene diplomados en Francia y Estados Unidos, es fundador del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas y también es titular del programa para la prevención del sobrepeso y la obesidad aquí en el Distrito Federal. Él nos hablará sobre las cirugías como una opción para la obesidad mórbida o la obesidad severa. Pido un aplauso para él. Muchas gracias. Creo que la plática que nos dio hace un momento el doctor García Colorado ilustra una cosa que posiblemente ustedes pudieran haber pasado por alto. Hablamos de obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, lo cual quiere decir que la obesidad también es un problema de la conducta alimentaria, así lo debemos entender. Yendo del otro lado, desde los enfermos que tienen anorexia y bulimia y pesan 40 kilos, nos vamos al otro lado, y dado que yo me dedico desde hace un buen tiempo a la cirugía de la obesidad, voy a hablar sobre esto, no sin antes presentar lo que hemos creído que es el mito más importante. El mito más importante es el creer que no tiene remedio ni solución el problema que estamos enfrentando, y me voy a explicar. Tanto hemos escuchado en los últimos años que somos el segundo lugar, que somos el primer lugar, que vamos a tener menos años de vida, que la gente se va a morir como moscas, que comenzamos a pensar que ya no tiene solución el asunto. Es mala la comparación, pero es lo que podemos pensar, o muchas gentes piensan, con nuestra magnífica selección nacional de fútbol. Tantas veces ha perdido que ya pensamos que pues, no tiene solución, vamos a seguir perdiendo, ¿no? Y si empatamos vamos a ir al Ángel de la Independencia a celebrar que empatamos. Entonces el problema de la obesidad es en este sentido muy importante, porque mientras pensemos que no tiene solución, o pensemos que solamente yo la tengo, o que el laboratorio fulano la tiene, o que el producto sutano la tiene, o que la dieta tal, o que la operación tal tiene la solución, no hemos encontrado el verdadero enfoque que debemos tener. Lo decía hace un momento el señor secretario de Salud, el enfoque debe ser personal, todos debemos saber qué tenemos que hacer. Entonces la realidad para este foro es que podemos prevenir, controlar y aliviar la obesidad a nivel personal, familiar, social e institucional si trabajamos juntos. Por eso es que queremos reunirnos y por eso estamos aquí. Por eso tenemos expertos de las diversas instituciones y tenemos expertos en el área de producción de alimentos y de comercialización de alimentos. Tenemos expertos también en farmacología y en empresas farmacéuticas. Porque es la unión de todos lo que podemos hacer, ¿no? Ustedes escucharon hace un momento a la licenciada Ángeles de Gives, que es la directora general del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar. ¿Por qué está ese consejo con nosotros? ¿Por qué hicimos una alianza entre la Secretaría de Salud y el Consejo? Porque ese consejo está agrupando a 130 empresas que dentro de su empresa, dentro de su trabajo, están brindando salud a sus empleados y están buscando que coman mejor, que hagan ejercicio, que bajen de peso, porque todos queremos hacer lo mismo para encontrar una solución adecuada. Entonces, para eso estamos aquí. El foro está hecho precisamente para que, sin dudas, preguntemos, compartamos experiencias, etc. Y estoy seguro que vamos a tener muy buenos resultados al final del tiempo. Pero como les decía, a mí me pidieron que hablara de un tema que para mí es muy importante y no es muy importante para muchas otras personas, que es el asunto de la cirugía de la obesidad. Y claro, vamos a hablar de los mitos de la cirugía de la obesidad. Ustedes han oído de fulano de tal, que le cerraron el estómago, que le cortaron el estómago, que le engraparon el estómago, que le hicieron un bypass, etcétera, etcétera. Entonces ahí comienzan los mitos. El primer mito es: la cirugía es muy peligrosa. Yo conozco a Juan que se murió porque lo operaron de obesidad. El otro mito es que produce cáncer. No te vayas a operar de esto porque las grapas te producen cáncer. El tercer mito es que todos vuelven a subir de peso. ¿Para qué te operas? Si nada más te cierran el estómago
Yo conozco a fulano que volvió a subir de peso y está igual que antes. El otro mito, hay una operación que es mejor que otra. No te hagas esa operación porque la otra es muy buena y esa sí da muy buenos resultados. El otro es que después de operarte vas a tener que comer como pajarito. Entonces, ¿para qué te operas, man? Te vas a privar de uno de los placeres más grandes de la vida, que es comer bien y comer sabroso. Y el otro mito que es muy frecuente entre los médicos, para cualquier cosa nos prohíben el alcohol. Yo respeto mucho al AA y a mí tengo muy buenos amigos con AA, pero el prohibir el alcohol nada más porque sí no tiene sentido. Entonces, detrás de todos estos mitos, ¿cuáles son las realidades? La realidad es que la cirugía de la obesidad es segura, confiable y reproducible. Lo sabemos a lo largo de todo el mundo. Segundo, que por supuesto no produce cáncer, ni hay un solo caso de cáncer por cirugía. Que vuelves a subir, si es cierto, si no cambia tu estilo de vida. El propósito de la operación es ayudar a cambiar el estilo de vida. No existe la operación ideal. Para cada persona puede haber una operación, y si se lleva bien con la operación y se lleva bien con el grupo que lo va a atender, el individuo va a bajar de peso muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? En lugar de comer como un pajarito, aprender a comer sano y rico. Ese es el ideal para cualquier individuo, sea gordo o no sea gordo. Y el alcohol no está contraindicado. Yo aborrezco a quien se emborracha, y cuando tengo algún amigo borracho lo borro de la mente. Pero cuando hay amigos que deparan conmigo de tomar una copa, yo creo que no estamos haciendo nada mal. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía que yo hago? El objetivo de la cirugía es muy claro: ayudar a una persona inteligente a cambiar su estilo de vida, que es no saludable, por un estilo de vida saludable gracias a la técnica. ¿Qué hace la técnica? Disminuye la capacidad gástrica y la absorción de los alimentos. ¿Cuál es el objetivo? A estimular la actividad física, mejorar la calidad de vida y corregir las alteraciones químicas y metabólicas. Muchos grandes obesos tienen diabetes, hipertensión, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué? ¿La baja de peso no? La baja de peso va a ser consecuencia de lo anterior. El objetivo de la operación no es bajar de peso. El objetivo de la operación es poner sano a un individuo y que haga una vida sana. Porque no se opera un estómago, ya lo decía hace un momento don Gabriel. Uno de los problemas que podemos tener los médicos es deshumanizar lo que estamos haciendo. Yo no opero estómagos, yo opero a un señor que tiene odios y amores, que tiene ilusiones y fracasos. A ese señor lo estoy operando, y entonces para eso necesito, como también lo dijo don Gabriel, un equipo multidisciplinario: médicos, cirujanos, psicólogos, nutriólogos, activadores físicos, otros especialistas, porque este problema de gran obesidad no es un problema sencillo de nada más comer. Es un problema que tiene atrás la herencia genética, que tiene los problemas de la infancia, que tiene el medio ambiente en donde se desarrolló el gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a dar una clase de anatomía, pero vale la pena que digamos en dos palabras qué es lo que se hace. ¿Qué operaciones hay? Ustedes son muy buenos en anatomía, entonces no les tengo que enseñar nada de aparato digestivo, pero aquí tenemos el aparato digestivo normal. Este es el estómago, en donde llega la comida y se mezcla. Este es el intestino delgado, en donde se mezcla el alimento con los jugos digestivos y se absorbe. Ahí es donde podemos absorber los alimentos. Y lo que sobra sale el intestino grueso, que es el colon, en donde queda el residuo que después es eliminado. ¿Qué hemos hecho? Hace poco más de 50 años, unos residentes estaban en el hospital y llegó una señora muy enojada y les dijo: señores, ustedes son unos ignorantes, dicen que hacen cosas muy buenas y yo tengo 140 kilos y no he podido bajar y me han dado dietas y tal, y que ustedes no saben hacer nada. Y en ese momento no había nada de cirugía de obesidad. Entonces, ¿qué dijeron los señores? ¿Dónde se absorbe el alimento? En el intestino. Pues vamos a quitar para que no absorbiera los alimentos. Esa fue la primera operación que se hizo en 1954. La enferma bajó como 30, 40 kilos, ¿no? Y les levantó un altar a los médicos. Y esa fue la primera operación que se hizo. Lógicamente, en ese momento no se sabía que si se deja de absorber los alimentos, también se deja de absorber los jugos digestivos. Y entonces algunos pacientes tenían problemas con esta operación no se hace más.
Pero entonces, otro médico que estaba trabajando con pacientes con úlcera, hizo la primera operación, que es ahora la llamamos bypass, muy comúnmente, la derivación gastrointestinal, en donde ¿qué hizo? Cortó el estómago, lo hizo muy chiquito y lo conectó con el intestino. De manera que el individuo come poquito y se llena pronto, y lo que come va para el intestino y ya no funciona esta otra parte. Esta es una operación que se llama la medida estándar de todo lo que se hace. Para que fuera más preciso y que se evitara la posibilidad de que haya una fuga dado que se corta el estómago, el doctor Fobby, un gran amigo de México, en el 78 hizo lo mismo. La operación está chiquita, el estómago está chiquito, está reforzado el intestino, y le pone un anillito para que se atore un poco la comida y que el enfermo coma un poco menos. En los 80 llegaron las grapas quirúrgicas, donde podíamos evitar el corte y coser con la mano y utilizar unas grapas. Entonces pudimos utilizar unas grapas, una engrapadora muy grande, con 4 hileras de grapas de titanio, para hacer un mini estomaguito. Este es el estómago con el que van a comer. Y para que no coma mucho, se le puede poner una bandita aquí y que quede atorado un poquito la comida. Comenzó la cirugía laparoscópica, que como ustedes saben, ya no se necesita abrir el vientre para hacer una operación. Entonces, a través de pequeños orificios que hacemos en el vientre, podemos hacer ahora operaciones. Y entonces, al mismo tiempo llegó, en el 96, aquí en México, la banda gástrica ajustable. Es un anillito que es como una llanta de bicicleta, que puede ser inflada a través de este tubito que está acá, que se coloca debajo de la piel y debajo de los músculos. El individuo no la ve, pero yo la puedo ver en rayos X, y a través de esta parte, con una jeringa, puedo inyectar para que se haga más cerrada la banda y el enfermo come menos, y cuando ya bajó de peso, se le puede desinflar la banda para que coma más. Una operación muy curiosa es esta que se llama la manga gástrica, que surgió un poco por suerte con un amigo mío español, el doctor Aniceto Baltasar. Estaba haciendo una operación de bypass, como la primera que ustedes vieron, y el enfermo no se puso bien, estuvo un poquito delicado, suspendió la operación y se quedó la operación a medias nada más. Y luego se dio cuenta que era una operación muy efectiva, y ahora se han hecho muchos cientos o miles de operaciones con esto que ahora se llama la manga gástrica, que comenzó en el 98 con muy buen éxito. En algunos lugares como la India, las grapas son muy caras para la población hindú. Entonces, en lugar de poner grapas, se envuelve el estómago sobre sí mismo, como si hiciéramos un taco. Literalmente hacemos un taco, el estómago plicado o plegado sobre sí mismo, de manera que por acá adentro también pasa muy poca comida. Y eso es una operación que se puede hacer, y en esas regiones en donde no hay suficientes medios para tener engrapadoras quirúrgicas, ha funcionado muy bien. Estamos a punto de comenzar una operación reciente con este Obalon, que se llama, es la marca, que es una cápsula que se deglute, se toma con un poco de agua, y ya que está allá adentro se infla con nitrógeno y el tubito se zafa, y el baloncito queda ocupando el espacio de 1 o 2 tortas, y entonces el enfermo come un poco. ¿Qué es lo que sucede con este disciplinario? Un estudio muy completo del paciente, un deseo de cambiar, un cumplimiento de los programas de alimentación y de ejercicio físico. Esta muchacha jamás ha hecho ejercicio físico y ahora tiene un gimnasio en su casa y hace deporte todo el tiempo. La vida puede cambiar de 180 y tantos kilos a este peso, y no es una broma. A veces cambia mucho. Este señor había sido corrido de su trabajo precisamente por su exceso de peso, y está nuevamente en muy buenas condiciones. Incluso las jovencitas, esta jovencita tenía 19 años, 18 años, ¿no? Y pesaba 136 kilos. Y también lo que decía Gabriel, la autoestima es importante. Una mujer que está en esta forma y tiene conflictos con el trabajo y todo lo demás, cambia
y tiene más popularidad de la que pensaba. En todos los casos, y es importante decirlo, lo fundamental es el apoyo de nutriólogos, psicólogos, terapeutas físicos y todo el grupo. No operamos un enfermo y nos olvidamos de él porque está condenado al fracaso. Es decir, no podemos hacer que una sola operación sea por sí la solución de todos los problemas. Porque por eso deben involucrar los familiares, amigos y compañeros, porque como acabamos de oír en otra conferencia, el problema de obesidad es un problema de grupo. El obeso tiene relaciones con su familia y tal vez por las relaciones con su familia, con su trabajo, es que continúa como obeso. ¿Quiénes son los que necesitan operarse en estos casos? Los que tienen obesidad severa o mórbida. Como ustedes saben, se llama obesidad mórbida cuando se asocia a otras enfermedades. Obesidad con hipertensión, diabetes, alteraciones de los triglicéridos, apnea del sueño, lesiones de las articulaciones, grasa en el hígado, insuficiencia cardíaca, etc. ¿no? Que han intentado corregir su obesidad sin éxito, no tomando la pastilla que quema grasa en 24 horas, ¿no? Porque eso no existe. Pero han intentado hacerlo y no han podido, con un régimen adecuado, no han podido. Que no tienen problemas psiquiátricos, y eso es importante. Hay personas que tienen verdaderos problemas psiquiátricos que no son en ese momento para operar, por eso nuestro psicólogo está junto. Pero pongo aquí un asterisco por una razón, porque se supone que el 25% de las gentes que tienen un problema de obesidad tienen el problema de obesidad como consecuencia de un problema psicológico en la familia. Estaba diciendo el doctor García Colorado, problemas de agresión, problemas de agresión verbal, problemas de agresión física en la infancia. Pero la realidad es que todos los gordos en el momento actual tienen problemas psicológicos por su exceso de peso, porque no se pueden vestir, porque no se pueden asear, porque se sienten rechazados por la sociedad, porque somos muy discriminadores todos de los obesos. Tal vez ustedes ya no se acuerdan, pero en mis tiempos, cuando no había los insultos como ahora se dan, alguien que no estaba de mi gusto le decía, me caes gordo. Me caes gordo era una manera de rechazar a ese individuo. Entonces, se debe entender bien la operación y que se comprometan firmemente a cambiar de vida, ¿no? Cuando los pacientes vienen y me dicen después de un año, doctor, cambió mi vida, realmente me siento muy contento. ¿Cuál es la realidad entonces como corolario de todo esto de la cirugía de la obesidad? Se realizan actualmente 370.000 operaciones en todo el mundo, con un éxito sensacional del más del 80%. Que les diga que el éxito es de 100% no es cierto, porque en medicina no existe el 100%, ¿no? Pero es un buen éxito, mucho más que cualquier otra operación. Nada más que además mejora no solo el peso, sino otras enfermedades. Cuando el individuo baja de peso, se corrige su hipertensión, se corrige su diabetes, las dislipidemias también, el apnea del sueño y otras. Es decir, la calidad de vida del individuo es mejor, que es lo que estamos buscando. No solo decir que bajó tantos kilos, porque el bajar tantos kilos representa una mejor salud para el individuo. Entonces, en este sentido, como cirujanos de obesidad, podemos estar satisfechos, pero estamos dándonos cuenta de que esto es solo para el 1 o 2% de la población. Aquí en la clínica de obesidad que el doctor Armando Rueda abrió en el Hospital Rubén Leñero, se han operado cerca de 600 y tantos pacientes en 2 o 3 años. Y ya se abrió otra clínica en el otro lado de la ciudad, en Tláhuac, donde ya se operó la operación número 50, se inauguró recién hace unos cuantos meses. Pero eso es un poco de pacientes. La mayor parte de los pacientes lo que necesitan es aprender a comer, aprender a hacer ejercicio y bajar los 10 o 15 o 18 kilos que les sobran sin necesidad de cirugía. Y por supuesto, siempre será mejor prevenir que tener que operar. Y por eso estamos aquí, por eso quisimos hacer el foro y estamos muy contentos de todo el interés que está despertando. Tenemos que conocer y desechar los mitos que hay sobre la obesidad. Recuerden que el primer mito es que no tiene solución. Y otros trastornos de la conducta alimentaria que nos hacen mucho daño. La alerta que dijo el doctor García Colorado es importante. Hay más
bulímicos y anoréxicos de lo que uno se imagina. Entonces hay que estar atentos si dentro de la familia hay un adolescente que de buenas a primeras comienza a bajar de peso y es talla 0 o talla -2, ¿no? Y luego tenemos que conocer la realidad de un programa inteligente y útil para prevenir, enfrentar y resolver el problema personal, familiar y social de la obesidad que tenemos en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Álvarez Cordero por estas excelentes palabras y de esta manera tan dinámica de platicarnos el tema. Le damos un reconocimiento por parte de los organizadores. Muchísimas gracias, doctor. Y continuamos con la licenciada Norma Cavazos. Al final de esta ponencia vamos a tener el panel de preguntas y respuestas con los 3 ponentes. Muchísimas gracias, doctor. Y les platico un poquito. Gracias. Les platico un poquito de nuestra siguiente ponente. Ella es Norma Cavazos. Ella estudió en la Escuela de Medicina de Monterrey, es ingeniero bioquímico y también tuvo educación en la Escuela de Harvard en la extensión de Monterrey. Es actualmente presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Suplementos Alimenticios AC, ANAISA. También es gerente regulatorio en Latinoamérica de la empresa Amway y también es vicepresidente de la Asociación Latinoamérica de Nutrición Responsable. Muchísimas gracias, Norma, por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este foro. Y bueno, el objetivo principal es, como bien indica el título de este foro, es deshacer los mitos y reforzar las realidades acerca de la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, en esta ocasión a mí me da mucho gusto, como presidenta de la Asociación de Suplementos Alimenticios, poder hablar un poco acerca de estos productos y marcar una clara línea con los desafortunadamente tan conocidos productos milagro que prometen y bueno, esta va a ser una muy buena oportunidad para informar. El contenido de la presentación va a versar acerca de lo que es un suplemento alimenticio, qué es y qué no es. Es muy importante hablar también de lo que no es y de lo que no hace, ¿verdad? No limitarnos a lo que sí es y dejar pues a la imaginación de cada quien lo que no es. ¿Qué ingredientes puede contener un suplemento alimenticio? ¿Cómo están regulados? Porque también ese es un mito acerca de los suplementos alimenticios, que no están regulados, y la verdad es que sí están regulados. Sí tienen muchos apartados en los diferentes